profesores. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, miércoles. Para ir ganando tiempo, vamos a comenzar primero con el tema de una breve explicación del trabajo integrador número 2, con el cual ya se subió al aula. Y les voy a explicar ahí porque también pusimos una modificación para la fecha de presentación, digamos, a pedido de algunos de ustedes, así que vamos a dar una pequeña explicación. Por si tienen alguna duda, ahora voy a presentar el práctico, hacemos lectura del mismo y vamos a ir avanzando con la clase, ¿sí? Recording in progress. Bueno, comenzamos. Vamos a dar una explicación del trabajo práctico integrador número 2. Corresponde a programación lineal y van a entrar digamos, en juego acá 3 ejercicios prácticos que son de método simplex, método dual y también el método de sensibilidad, ¿sí? Bien, bueno, continuamos. El objetivo es aplicar los contenidos de la cátedra, tal como lo venimos trabajando con el práctico anterior. Las condiciones para realizar el trabajo son que se tiene que presentar en forma individual, tal y cual como lo hicimos con el anterior. Se debe presentar en forma PDF, escrito, ¿sí? Y por supuesto con todas las condiciones que ya conocemos de identidad y autoría de lo que se refiere a la tarea esa, ¿sí? Pero vamos a lo más importante, que es la característica del práctico en sí. Y es el siguiente. Van a realizar acá, esta parte, un enunciado de un problema genérico de programación lineal de una empresa o emprendimiento o alguna institución de acá de la provincia de Jujuy que ustedes o conozcan o entrevisten o que se esté por formar, ¿sí? Debe contener más de 2 variables, o sea, 3 o más, y donde estén también comprometidas la utilización de un mínimo de 4 restricciones. Mínimo de 4, o sea, puede ser 4 o más, ¿sí? De las cuales deben contemplar restricciones del tipo mayor o igual o del tipo menor o igual. Eso ustedes lo ubican o lo definen en función a la problemática que estén estudiando, ¿sí? O sea, tiene que ser, así como un poco le expliqué, tiene que ser algo que sea palpable, que sea entendible, que sea de algo que sea de acá local, ¿sí? Puede ser análisis de fabricación de ciertos productos, panadería, carpintería, hilandería, artesanía, de fábrica o análisis de horarios de ingreso de personal a una cierta institución, lo que a ustedes les parezca, pero tiene que ser algo palpable, ¿sí? Algo local, quiero decir, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que no presenten un trabajo como que digan, se desean producir 2 aviones, o 3 aviones, o 4 barcos. No es no es la idea esa, digamos, de que se presente ese tipo de trabajo, sino lo que sea donde podamos nosotros entender algo que manejamos y por supuesto podamos asesorar también si es en la vida real, mucho mejor. Por ahí el negocio de algún emprendimiento de algún amigo, conocido, vecino, está bueno para que lo podamos aplicar también y ponernos en prueba cómo hacemos el modelado de un problema de programación lineal. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Qué es lo que se quiere en realidad? ¿Cómo tienen que plantear el problema? ¿Sí? Bien, Profe, sí. a mí Sí. me genera una duda. Ujú. Yo sí tenemos que involucrar, por ejemplo, restricciones de los dos tipos, porque, por ejemplo, en el caso que yo estoy viendo, todavía no encontré una del tipo mayor igual, del tipo Ujú. menor igual.
Sí, puede ser de maximización o de minimización y pueden estar combinadas las dos, ¿sí? Sí, hay que buscarle, digamos, eh, fíjense que no aparezca una restricción redundante, digamos, ¿sí? Porque la idea es entender el funcionamiento de las desigualdades, de las restricciones, y eso les hace pensar muy bien sobre cómo voy a buscar una restricción, digamos, ¿sí? O sea que sí o sí tiene que ir por lo menos una de menor igual o una de mayor igual. Bien, profe. ¿Para qué? Para que puedan aplicar también el método de penalización, dos fases y todo eso, ¿sí? Bueno, como segundo punto, representar en forma canónica, como ustedes ya saben, el modelo en sí, tal y cual con los signos de desigualdades. Y punto 3, representar en la forma estándar, donde tienen que introducir, ahí ponen ya las variables, ponen todo en igualdad, o sea, todos convierten a igualdad, donde ahí tienen que introducir las variables de holgura, superflua, que correspondan. Utilizar los pasos generales para convertir la descripción cualitativa del problema a una forma matemática. Bueno, esto en realidad es como leo el enunciado. Ustedes tienen que escribir el enunciado, donde plantean la problemática, y ahí sacan el modelo, ¿sí? Hay que resolver por el método simplex, no hay que hacer el método gráfico, porque evidentemente hay más de dos variables. El método simplex se debe resolver también mediante el método de penalización, ¿sí? Y también mediante el método de doble fase, ¿sí? O sea, el mismo ejercicio lo resuelven por el método de penalización. Si es que acá ya tienen que aplicar el método de penalización porque el modelo se presenta así, bueno, ya está resuelto ese tema. Y luego vuelven a hacer el mismo ejercicio, pero mediante el método de doble fase, que en realidad le debe coincidir el resultado, ¿sí? Identifique las soluciones básicas factibles, básica no factible, y la solución degenerada si es que existiera, ¿sí? Puede que no haya, bueno, no, tienen que decir ustedes que existe o que no existe, y si existe, ¿cuál es? Punto 5, hay que explicar el significado de los elementos de la tabla, que es C sub J, B sub K, Z sub J, menos C sub J. Esto es teórico, lo sacan de la teoría y ponen un significado, qué significa cada uno. Punto 6, escribe el problema dual, o sea, desde el modelo real original, pasamos al dual, o sea, recuerden que pasaban de los X, pasaban a Y, ¿se acuerdan? Bueno, ahora el modelo le va a quedar en forma de Y, Z dual igual a Y sub 1, Y sub 2, o sea, Y sub 1, Y sub 2, y eso lo resuelve en el método simple nuevamente, ¿sí? Y esa tabla, que es el método simplex de dual, después ustedes la van a comparar con la siguiente, que a partir de la tabla óptima del directo, que ustedes ya lo obtuvieron acá en el método de penalización o el método doble fase, cualquiera de las dos, que es la óptima del directo, hacen el pasaje a la óptima del dual. O sea, hacemos el pasaje de la tabla del directo al dual, ¿sí? Y ahí interpretamos los resultados, qué significa cada uno. Eso es lo mismo, debe coincidir, por supuesto, con este punto 6, que en realidad es la tabla óptima del dual, ¿sí? Nada más que ustedes acá pasan de la óptima del directo, obtienen la óptima del dual y encuentran la misma tabla, ¿sí? Punto 8. Replantee el problema para poder resolver por el método dual simplex y resuelva. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si recuerden que hay una pregunta que dice si no se puede resolver por el simple. Bueno, se tiene que resolver por el método de penalización o doble fase que está acá arriba, ¿sí? Y si no, hay que resolver por el método dual simplex, si es que en un caso que tienen un caso de infactibilidad, ¿no? Bien, punto 8. Replantee el problema para el problema de dual simplex. Quiere decir que si ustedes tienen un problema, que ya generaron el problema y el modelo y no es infactible, sino que es factible, ustedes tienen que hacerlo infactible para que puedan resolver o aplicar este método, ¿sí? El dual simplex. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que teníamos que tener por lo menos uno del lado derecho negativo y aplicábamos los cocientes de los Z sub J menos Z sub J con el coeficiente tecnológico negativo, en valor absoluto? ¿Se acuerdan la fórmula esa? Bueno, deben hacer que el problema se plantee así, pero ustedes tienen que
poner en el punto 9, en el punto 8, perdón, que se replantea la restricción número 2 con un recurso faltante o negativo, y ustedes explican ahí de tal manera de que cuando hagan la restricción le tiene que aparecer un lado derecho negativo, ¿sí? O cambian el sentido de la desigualdad y le aparece negativo. Eso lo tienen que plantear ustedes en función del problema que planteen. Punto 9. Interprete los precios sombra para los recursos a partir de la última tabla simple. Bueno, son los elementos de la última fila del Z sub J menos Z sub J, que esos son los precios sombra, y deben decir qué significa eso. Que en realidad es la definición de precio sombra. ¿Sí? O sea, es la variación que obtenemos del funcional o de la función objetivo si es que incrementamos una unidad en el recurso 1 o 2 o 3 o 4. ¿Sí? Bueno, esa es digamos, simplemente la definición de precio sombra. ¿Sí? Eso lo van a leer de la última fila de la tabla óptima del directo, ¿no es cierto? Bueno, punto 10, se realice el análisis de sensibilidad de los coeficientes y recursos mediante el método tabular, o sea, a través del método simple de la última tabla que ustedes obtuvieron. Analicen los coeficientes de C sub 1, 2, 3, 4 y de los recursos lo mismo. Que también eso vimos en la clase pasada. ¿Estamos hasta ahí? A ver, alguien pregunta que no entendió el punto 8. A ver, punto 8, vamos para acá. Replantee el problema para el método dual simple. Bien. Ustedes saben que para aplicar el método simplex el problema tiene que ser infactible. Recuerden que el método directo era factible y no óptimo. Y el método, el problema para aplicar el dual simplex es óptimo pero no factible. O sea, todos los elementos de la fila de Z sub J menos Z sub J eran todo positivo, todo negativo, que ahí parecía que estábamos con el óptimo, pero en realidad es infactible porque no teníamos, o porque tenemos algún recurso negativo, digamos. Entonces, hay que hacer que este problema, que el enunciado, o sea, el modelo del problema que ustedes plantean, tenga uno de los recursos negativos, entonces ya es infactible, y ahí puedo aplicar este método dual simple. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió ahí o no? Sergio, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. De todas maneras, me siguen consultando si tienen alguna duda o se quedaron. Vamos al punto 10 que habíamos quedado, donde hay que hacer el análisis de sensibilidad de los recursos, de los coeficientes de los recursos, y luego vamos al punto 11 donde tienen que hacer una conclusión general. ¿Sí? Ponen conclusión al final, un breve comentario de lo que ustedes lograron rescatar o lo que obtuvieron de todo el análisis que hicieron de ese problema. ¿Sí? Cuánto le da de beneficio, cuánto tiene que producir o cuánto tiene que vender, qué cantidad tiene de esos productos. Puede variar, digamos, el coeficiente 1 en hasta cierto rango, puede no variar, hay alguna restricción que está redundante, no sé, lo que ustedes, ¿qué conclusión obtienen, digamos, de la solución final del ejercicio? ¿Sí? O sea, en realidad esa conclusión, esas líneas, esa media carilla, esas 5 o 6 líneas que ustedes escriban, eso es todo lo que le interesa saber al que ustedes van a presentar el proyecto. ¿Sí? Hagan de cuenta que están solucionando un problema o analizando un problema de una fábrica de X productos y de un amigo, y después le tienen que ir a mostrar el resultado. En realidad le van a mostrar la conclusión, porque no le van a mostrar a ustedes el análisis de sensibilidad en la tabla simplex. Él no sabe que existe la tabla simplex, ¿sí? Ustedes van y muestran la conclusión y directamente o aplican la conclusión y ahí termina, ¿sí? Así que esto es súper archi importante, porque en realidad ustedes sacan de acá los datos.
No tienen que poner Z igual a 124, X1 igual a 2, X2 igual a 0, X3 igual a 4. No, explicar qué significa, ¿sí? Produciendo cierta cantidad de cierto producto y cierta cantidad de otro producto, obtenemos un beneficio o una utilidad de tantas unidades monetarias, que es el Z, y así le explican, ¿sí? Podemos variar o podemos modificar en el rango de variación del coeficiente número 1, de la variable, no sé, tornillo si quieren, cierta rango, o sea, entre 5 y 8, y no modifica el valor o no va a variar la utilidad, digamos, ¿sí? O sea, ese análisis es lo más importante y necesito que esté acá. Bueno, la presentación ya la conocen, hay que hacerlo en papel A4, o sea, en este caso ustedes lo van a poner en un PDF A4, hay ciertos márgenes, letras, carátula, describe los gráficos, gráficos, si ustedes tienen algún gráfico, alguna foto, algo que quieran incorporar, y las tablas deben ser resueltas en forma manual, o sea, la tabla, el simplex, hablo, ¿no? Método simplex, lo tienen que hacer en el papel, escanear y sacar fotos y anexar en el PDF. Hay que poner alguna bibliografía si te utilizan, en el caso de algún libro, o alguna clase, o algún video, o alguna página de internet, todo lo que ustedes han obtenido, lo ponen ahí, ¿sí? Preguntan si se puede trabajar con el enunciado del trabajo integrador 1 previa modificación. Sí. Sí, si ustedes plantearon el trabajo integrador 1 con dos variables y ustedes modifican para más de dos variables como lo pedimos, con las condiciones que se explicaron reciente, sí, pero recuerden que tiene que ser, si es algo práctico, ¿sí? Local. Repito, si el práctico 1 ustedes pusieron que se deciden fabricar dos barcos, no, porque no está coincidiendo con la consigna del enunciado, ¿sí? Ahora, si ustedes hicieron lo mismo, una fábrica de chocolate, y hoy fabrican 5 chocolates, cuando en el práctico integrador fabricaban uno, y eso funciona acá, o alfajores regionales, artesanales de Jujeño, no sé, vale, sí, pueden utilizarlo. Bueno, deben poner el apellido, nombre, libreta y punto PDF y lo suben al aula, ¿sí? La fecha de presentación va a estar dada para el día 25, para el viernes 25, o sea, la pasamos a la fecha debido a que tenemos el parcial el día 23, que es el miércoles que viene, ¿se acuerdan? Entonces, a pedido también de ustedes y en una serie de complicaciones también que están a través de los exámenes, vamos a pasar este ejercicio, este proyecto para el día viernes 25, pero ya no hay más movimiento que esa fecha, porque también tenemos que revisar, ¿sí? Así que hasta las 23:55. Sugiero que, como todas las cosas, hagan todo lo que puedan antes de esa hora, ¿sí? Bueno, esta es la tabla del anexo, y hay una pequeña modelo de carátula que ustedes la deben acabar su nombre, el título, la imagen de lo que quieran hacer y nada más, ¿sí? Una cosa así. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí continuamos? Profe, el tema del espaciado, eso que está en bueno, de la presentación, ¿el espaciado es por párrafo o por, digamos, por así, dentro de un párrafo tiene que tener 1,5 de espaciado? ¿O es por párrafo? No, es por párrafo, porque tienen que ir juntos, así como está. Acá está 1,5. ¿Sí? Ah, bien, gracias, profe. Sí, no hay problema. Estaba leyendo acá que pregunta Víctor, el punto 2 y 3 no irían dentro del 4. 2 y 3, a ver, veamos. Sí, en realidad, o sea, está todo, o sea, todo están dentro sino que yo acá separé la forma canónica, después la forma estándar, sacan del mismo modelo, después el método simple, que se tiene que aplicar el método de penalización para resolverlo, ya ahí tienen resuelto el punto B del 4,
puse todo esto dentro del mismo punto 4, porque en realidad es todo, digamos, acá la única diferencia es que hay dos modelos de resoluciones, ¿sí? Utilizan penalización y utilizan doble fase. Sabemos que tienen que llegar a la misma solución. Acá el punto 8, sí, como repito, si no se presenta la situación, ustedes plantean en el punto 8 qué es lo que están operando o qué es lo que ocurre en el problema o en el enunciado para que esto se pueda aplicar a este modelo, el dual simple. Dicen, bueno, se cambiaron las condiciones de, no digan de desigualdad, del signo de desigualdad, sino qué pasó en el enunciado, ¿sí? Antes teníamos una capacidad límite de producción con 1.200, digamos, supongamos que sea menor o igual a 1.200, y ahora se les pide que tengan una capacidad mínima de producción de 1.200, quiere decir que de ahí para adelante deben producir. Entonces, ahí ustedes no sé si entienden, el concepto cambia y la restricción cambia, porque ya antes era menor o igual, ahora ya pasa a ser mayor o igual, y ahí les cambia la restricción, y bueno, ahí para resolver tienen que aplicar el dual simple. ¿Sí? Le estoy tirando un ejemplo, ¿no? Una forma. Bueno, Profe, la, disculpe. ot- En la ese ot- caso, sí, entonces, con nuestro criterio lo volvemos infactible. exacto. Ustedes dicen qué es lo que tienen que hacer para que sea infactible. ¿Sí? Yo les tiro un ejemplo, una idea. Puede ser también que se presenta una situación de, no sé, deuda o pérdida del recurso de capital. Supongamos que ustedes tenían un recurso B1 que eran, no sé, de 5.000 unidades, a ver, hagamos un número real, 100.000 unidades monetarias, 100.000 pesos, y de repente esos 100.000 se ocuparon porque entró una deuda que había que pagar la empresa, y para más tenían que pagar una multa, quedamos como negativo, o sea, nos quedó 1.000 pesos negativos o 110.000 en negativo, por ejemplo. Bueno, esa es la situación que ustedes lo hacen infactible y tratan de hacerlo, de resolverlo, ¿sí? Ahí les va a quedar negativo el lado derecho y dicen, bueno, antes tenía positivo, ahora me queda negativo, aplico este método para resolver o para salvar ese problema. ¿Sí? Bien, bueno. Sigamos hasta el final. Dijimos que va hasta el día 25 de junio, sabiendo que el parcial es el 23, tenemos plazo todavía, ampliación hasta el día 25, ¿sí? Pero bueno, hagan algo práctico. Esto que está acá sobre el enunciado es muy importante que sea local, donde podamos ponerlo en práctica, donde podamos hablar con el dueño, donde podamos presentarle a alguien que diga a ver si es viable, funciona. Bueno, y ustedes van a tener un panorama más amplio y ordenado en su cabeza de cómo sería el análisis de un modelo de optimización, ¿sí? Así que la verdad que está muy bueno. Y aparte de eso, les sirve, ¿por qué? Porque cuando vayan al final del año, deben hacer un trabajo integrador final, y ahí va englobando todo el año, ¿sí? Esto solamente es programación lineal, y ahí va todo el año, que también deben elegir un proyecto de cada caso. Y si deciden hacer este tipo de problema, tal vez este mismo práctico lo pueden o mejorar o ampliar o cambiar, y ya es casi el mismo que van a presentar, digamos, al final de año. ¿Sí? Por supuesto, con más contenido, ¿no? A ver, dice Alejo, si no puede encontrar una empresa, sí, pueden inventar o pueden diseñar, como quieran llamar, un nombre de una empresa nueva, eh, pero como le digo, algo que sea práctico, que sea entendible, que sea real, ¿sí? ¿Estamos? Algo que sea que podamos entender el resultado, o podamos hacer un análisis, quiero decir. Sí, sí, lo pueden inventar, digamos, ¿sí? No copien de otra que viene, como le digo, fábrica de aviones de guerra. Eso no existe, digamos, acá en Jujuy no.
tampoco vamos a tener noción ni de los precios, ni cuánto se vende, ni cuál es la variación que puede haber, nada, ¿sí? Bien, ¿no hay más preguntas? Podemos avanzar, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Profe, una preguntita, Sí, ya lo dijo ya. sí, ¿El sí. recuperatorio cuándo es? ¿O cuándo es el parcial? ¿El miércoles que viene el parcial? Recuperatorio. Ah, recuperatorio. Ah, bien, bien. Sí, 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 no, el recuperatorio del primer parcial es el día miércoles que viene, ¿sí? 23, a la misma hora, acá a las 14 horas. Eso va, digamos, la forma es la misma metodología que el parcial, ¿sí? Van a rendir preguntas, no sé si 10 o 8, ya veremos cuántas preguntas van en la teoría. Así, verdadero o falso, soluciones múltiples opciones. Yo les repito ahí, las preguntas teóricas, yo se les voy a explicar igual previo a que empecemos a rendir, tienen un tiempo, o 10 minutos o 15 minutos, ¿sí? Generalmente 15 minutos, si son 10 preguntas o más. Tómense el tiempo, no digo que tomen todos los 15, pero está pensado para que lean 2 veces la pregunta, analicen, piensen la respuesta, decidan y responden. Lean la segunda pregunta y así sucesivamente, porque en el parcial la mayoría le respondieron un promedio de 5 minutos cuando ya tenían un 15 para resolver. Algunos utilizaron 10, 12 minutos, pero en 10, 12 se te respondieron todo. Y por ahí muchos responden mal por el solo hecho de estar apurado, nervioso. Tranquilos, ahí tienen un tiempo y la práctica también va a tener un tiempo, por lo cual no era tan... Como ustedes han visto, hay gente, o sea, hay alumnos que en una hora lo resolvieron. En una hora, todo, teoría y práctica, ¿sí? O sea, tienen el tiempo para poder avanzar. ¿Estamos ahí? Bien. También va a ser el recuperatorio con preguntas teóricas que ustedes deben contestar en el aula y también con casos prácticos que deben resolver como hicimos, en papel y subir a un link que se le va a disponer en su momento, ¿sí? Bien. Bueno, vamos avanzando porque se nos va el tiempo. Vamos a continuar con análisis de sensibilidad. Y esta parte ya es la parte final de lo que es el tema sensibilidad, lo que es análisis de variaciones de los parámetros que podemos o que pueden surgir dentro de un modelo de programación lineal, ¿sí? Ya habíamos visto lo siguiente. También se le llama análisis de post-óptimo, ¿sí? Post, o sea, cuando ya se encontró el óptimo, después se hace este análisis, ¿sí? Recuerden que habíamos visto sobre qué pasa con los cambios en el vector B, o sea, un cambio que ocurre en un recurso, ¿sí? También vimos qué pasaba con los cambios de los coeficientes C, ¿sí? Que ahí nos puede ocurrir que cambian los precios, cambian el costo unitario. Recuerden que los coeficientes comúnmente, no siempre, pero comúnmente vienen es la utilidad, digamos, sí, es el beneficio que ustedes obtienen de un producto, supongamos que venden, menos el costo de venta, menos el costo es el precio de venta, menos el costo de fabricación, digamos, ¿sí? Esa diferencia es la utilidad, ¿sí? Eso generalmente es el punto C, cuando hay una suba de precio, o una suba de un costo de una materia prima, me sale más caro algunos gastos que debo incluirlo en el producto, entonces me va a variar la utilidad. También pusimos como el punto C el cambio en el vector. Bueno, estos son un resumen de los casos que se pueden presentar. Cambio en el vector, o sea, cuando yo cambio introduzco una nueva actividad o cuando hay una nueva variable, ¿sí? Punto D, cambios en el número de restricciones, es cuando yo puedo aumentar una nueva restricción o disminuir, ¿sí? Realmente cuando hay que aumentar una nueva restricción, porque se supone que ya
ya está planteado el modelo, ya no es muy fácil sacarla, digamos, ¿sí? Así que generalmente cuando se adiciona una nueva restricción, el punto E sería, o el punto 5, son cinco casos, que es cuando también cambiamos la matriz, o sea, cambiamos los coeficientes tecnológicos, lo A sub IJ, ¿sí? Que también es otra manera, otro parámetro que podemos, que eso nos puede modificar. El resto no se puede porque son las variables de decisiones, las X sub I y nada más, ¿sí? ¿Estamos? Pero hasta ahora hemos visto el punto A y punto B, que son los cambios de los coeficientes del vector B, de los recursos y de los coeficientes del funcional, tanto gráfica como analíticamente. Y vamos a ver ahora los 3 puntos siguientes, que es el C, D y E, cambio en una nueva actividad, ingreso de una nueva restricción y algún cambio en algún coeficiente tecnológico. Si esto lo vamos a ver en método tabular. Bien, veamos el punto Z, como dijimos recién. Se dice que es una nueva actividad. Se supone que vamos a agregar a las restricciones que ya tenemos en el modelo. Recuerden que esto es el modelo ya terminado, el modelo óptimo, ¿sí? El modelo finalizado, y tenemos que introducir una nueva variable. Entonces, agregamos una nueva actividad. La actividad se le llama la variable X, ¿sí? Y queremos saber si eso es o no rentable, o sea, si funciona. Entonces, ¿qué es lo que ponemos acá? Decimos que si la actividad no es rentable si satisface la condición de optimalidad de la fila Z sub J menos C sub J. O sea, vamos a decirlo al revés. Si introducimos la actividad o la nueva variable y no modifica nada del Z sub J menos C sub J, tampoco me va a modificar el valor del funcional, entonces, ¿qué pasa? No va a haber ningún tipo de incremento, no va a haber ningún tipo digamos, de crecimiento en el beneficio, ¿sí? O sea, en el Z. Z va a seguir siendo el mismo, quiero decir, no cambia, ¿sí? ¿Se entiende? La idea es determinar si es que va a cambiar o no Z, si me va a servir, si me da un ingreso, si me va a incrementar el ingreso o no. Supongamos, estamos produciendo mesa X1, silla X2. Y ahora decidimos, y me da un valor que ustedes ya optimizaron, y me da un valor de Z óptimo, máximo, que yo obtengo si produzco mesa y silla. Ahora digo, bueno, voy a producir mesas, silla y banquetas, o biblioteca, todo, o muebles de madera, lo que ustedes quieran. 3 cosas. Ahí estoy introduciendo una nueva variable, una nueva actividad, ¿sí? Y veo que el funcional, el Z, no me modifica, entonces el ingreso o la producción de una nueva actividad no me da mayor ingreso, ¿sí? Eso es lo que hay que ver. Bien. Agrego una nueva actividad, supone que ya tiene una solución del problema, o sea que ya estamos trabajando y vamos a ir a partir de la solución, ¿sí? Los pasos a seguir serán los siguientes. Primero, encontrar el nuevo valor de Z sub J menos C sub J de la nueva actividad, calcular la columna de la nueva actividad que se incorpora a la tabla, y el valor encontrado en el paso 1, digamos, si el valor optimiza el funcional, aplicar el método simple hasta obtener una nueva solución. Quiere decir que si hay una modificación y ya deja de ser óptimo, sigue siendo factible, pero ya no es óptimo, o sea, rompemos la optimalidad, hay que volver a hacerlo óptimo, o sea que seguramente hay que introducir esa nueva variable a la base y hacer una próxima iteración, ¿sí? Bueno, veamos como el ejemplo ahora. Veamos el ejemplo acá, y esto presten atención porque va a ser un ejercicio que ustedes después lo van a tener que hacer. Tenemos este modelo, maximizar 3x1 más 5x2. Fíjense que acá yo le puse en rojo a la nueva variable, a la nueva actividad que va a entrar. El modelo es, así como dice, 3x1, 5x2, hay que maximizar. Sujeto a x1 que es menor o igual a 4, 2x2 menor o igual a 12, y 3x1 y 2x2 menor o igual a 18. Hasta ahí, ese era el modelo original, ¿sí? Y acá está la tabla óptima, ¿sí?
que me arroja un resultado que dice que Z es 36, y acá tengo los valores de X1 y X2. Bueno, al ingresar el nuevo producto se incorpora una nueva variable a la tabla. Utilizaremos el siguiente subíndice para la variable X nueva, que sería X6, ¿sí? ¿Por qué X6? Porque acá tenemos X2 y más 3, 4 y 5, que son las variables de holgura, ¿sí? Entonces calculamos el Z sub J menos el sub J nuevo. Fíjense que acá los valores de la restricción, de los coeficientes tecnológicos de la restricción son 2, 3 y 1, ¿sí? Acá está 2, 3 y 1. ¿Estamos hasta ahí? Y el valor del coeficiente de la variable en el funcional, ¿cuál sería? 4, ¿verdad? Está acá. Luego, los valores una vez que obtenemos la tabla óptima, los valores de los Y sub 1, 2 y 3 son los siguientes, que son los que están acá abajo. Fíjense que Z sub J menos Z sub J están acá, ¿sí? Que lo que corresponden a las variables de holgura, que en el dual sería Y sub 1, 2 y 3, que son las variables genuinas del dual, ¿sí? Entonces los valores de la variable de I1, 2 y 3 son 0, 3 medio y 1, y son los valores duales, ¿sí? Duales óptimos que yo les comenté. Y el coeficiente del funcional de la variable es 4, que es lo que le acabo de nombrar. Entonces, tenemos que analizar Z sub J menos C sub J, ¿sí? O sea, Z sub 6 menos C sub 6. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simplemente reemplazando los coeficientes de la nueva variable, ¿sí? En los componentes de la Z sub J menos Z sub J que pertenecen a los valores duales. En este caso, lo que está acá en línea de puntos, ¿sí? Esto tomen atención porque es lo que ustedes van a resolver enseguida. Entonces, ponemos 2, 3 y 1. Fíjense que son 2, 3 y 1 los coeficientes. 2 por Y1 más 3 por Y2 más 1 por Y3. Todo esto es Z. Menos C sub 6, o sea, el C es 4, ¿sí? Que es el coeficiente del C, el C que es el coeficiente del funcional, ¿sí? Igual, bueno, hacemos esta resta con todo, digamos, el reemplazo de los valores de la variable Y sub 1, 2 y 3, fíjense que 2 por 0, más 3 por 3 medio, más 1 por 1, todo menos 4, y le queda 3 medios, ¿sí? Ese 3 medios es positivo, o sea, es un valor mayor que 0 por ser un modelo de maximización, no optimiza el funcional. ¿Qué quiero decir con esto? No cambia el funcional, no lo mejora al óptimo. No es que sea no lo optimiza, no lo mejora, ¿sí? Si Z ya valía 36 y estoy maximizando, no pasa de 36, queda ahí, ¿sí? O menos tal vez. Es decir, agregar una nueva variable o un nuevo producto no da mayores ganancias. Esto es solamente una validación, digamos, ¿sí? Que ustedes están aplicando, estamos validando. Pero ahora hay que ver, en realidad, esto me sirve para saber si conviene o no producir ese producto. Acá no me conviene porque no me modifica el funcional. Ahora, ¿cómo se hace? Porque esto es solamente una validación. Veamos cómo se hace esto, ¿sí? Para el cálculo de la nueva columna vamos a utilizar los elementos de la base que pertenecen a la matriz donde están los coeficientes en la base, ¿sí? X1, X2, X3. 1. La matriz de coeficientes tecnológicos formada por las variables de holgura o variables duales, Y sub 1, o los Y, ¿sí? Y ahí tengo la matriz. Columna, ¿sí? De los X sub 6 tengo 1, 1/3 menos 1/3, 0, 1 medio, 0, 0, menos 1/3, 1/3, serían los elementos de la matriz, que lo voy a multiplicar por la columna del X sub 6, sería 2, 3 y 1, ¿sí? Son los coeficientes nuevos que yo tengo para introducir. Obtenemos este valor. Producto de una matriz por un vector, 8/3, 3 medio y menos 2/3, y eso lo incorporamos el valor de Z sub 6, ¿sí? de la nueva columna a la tabla.
y es de la siguiente manera. Fíjense que era 3 medios el coeficiente y la columna era lo que le acabo de mostrar acá. ¿Sí? 8 tercios, 3 medios y menos 2 tercios. Ahora, este valor indica que la solución actual sigue siendo óptima, dijimos hace rato, ¿se acuerdan? Bueno, pero hay que ponerlo en la tabla y ver si eso es verdad. Entonces, anexamos a la tabla de esta manera, porque ya ahora ya han sido calculados estos valores de la columna. No puedo introducir 3, 2 y 1 como viene anteriormente, porque este es una variable, un coeficiente de la variable original y la tabla es óptima, ya fue calculada antes, por eso que no la puedo poner así como está. Y hay que hacer este proceso de multiplicación de los elementos de la matriz por el vector nuevo, ¿sí? Ahí sí yo puedo introducir 8 tercios, 3 medios y menos 2 tercios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense que estamos con una nueva variable y fíjense que le queda positivo. Porque dijimos recién que sigue siendo óptima y no mejora o no modifica el óptimo, porque si yo ahora tengo que seguir iterando, ya no puedo, porque recuerden que están maximizando y para maximizar hay que introducir a la base una nueva variable que sea signo negativo, ¿sí? El más negativo. Y acá son todos positivos. Entonces, por ser positivo, ahí termina el problema. Lo que hicimos es introducir una nueva variable y el valor del funcional sigue siendo 36. O sea que no modifica. Ahora, si es negativo para un caso de maximización, sí modifica porque hay que hacer entrar a la base este 3 medios, supongamos que sea negativo. ¿Sí? Pero ahí termina. Eso es todo. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Profe, si hubiera sido negativo, entonces el el Z6 menos el C6 tendría que haber sido negativo también en el cálculo anterior. Sí. Acá le tiene que dar negativo. Vamos para atrás. Acá, 3 medios que le aparece como positivo, acá tiene que haber dado negativo. ¿Sí? Y ahí le dice que va a modificar algo. Entonces, cuando ustedes hacen toda la operación, acá le va a quedar un negativo que va a ser el que va a tener que van a tener que ustedes, si están maximizando, hacer entrar a la base X6 y saldría, no sé, depende del pivote, tita, y ustedes saben cuál es la operación, sale de la base y hace cambio por X6 y vuelven a iterar de nuevo. Ahí posiblemente el 36 ya no pase a ser 36Z, sino que pase a ser 38, 39 o lo que sea. ¿Sí? Bien, y si da 0, puede dar 0. Sí, positivo. A ver, A ver. volvamos al anterior. Sí, el Z no puede ser 0, ¿no? Porque ya vale 36, no puede salir peor, digamos, ¿sí? No, o sea, el Z6 menos C sub 6 que me dé 0. Es positivo, no cambia nada. Bien. Bueno, ahí Sergio pregunta... Si usa la matriz con la variable de holgura, ¿sería superflua o artificial? ¿Cómo sería? A ver, la pregunta la quiero entender primero. Hola, buenas tardes. Por Sí, ahí entender que este análisis de sensibilidad se realiza cuando el problema ya está resuelto. Entonces, en este caso, no habría variables artificiales porque la variable artificial es un paso previo para llegar a la solución del problema. Y si ustedes llegan a la última tabla y aún sigue la variable artificial, es porque ese problema no tiene solución y ahí no se podría aplicar el análisis de sensibilidad. exacto, o Y sea que, exacto, perdón. Sí, sí. claro, y en el Tengo- caso de las variables de holgura o superfluas,
Una de esas, bueno, algunas estarán como variables en la base y otras estarán como variables no básicas, y el análisis va a ser el mismo. En este caso, X3, X4 o X5 pueden ser variables superfluas o holguras. De acuerdo al planteamiento que tiene el problema, son todas de holgura. Exacto, y aparte de eso, como ya es un tema post-óptimo, se hizo todos los procesos anteriormente y se aplicaron todas las variables que correspondan, superfluas, de holgura, artificiales, y llegamos a la tabla óptima, ¿sí? Bien, bueno, vamos a continuar. A ver, ahí. Bueno, como el punto siguiente, vamos a ver el punto D. Este es un caso para agregar una nueva restricción. Agregamos una nueva restricción, o sea, ahí decimos que nunca puede mejorar el valor objetivo óptimo actual si la nueva restricción es redundante, o sea, eso es lógico. Sabemos que si usted agrega restricciones que son redundantes o no modifica o no tiene ninguna implicancia en la región factible, es probable que sea redundante y no modifique para nada el funcional. Así que, y bueno, y por supuesto, si no satisface la nueva restricción, digamos, que ustedes están introduciendo, debe determinarse una nueva solución mediante el método Simplex dual, si en caso que ocurra otra cosa. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Acá hablamos de una nueva restricción, ya sería lo horizontal, si se quiere, ¿sí? Una nueva restricción más. Paso para resolver el problema. Primero verificar la nueva restricción si satisface la solución actual, o sea, si no modifica, digamos, la región factible. Introducir la nueva restricción en la tabla, y si no cumple con la solución actual, sí, en el paso 1, utilizo el método Simplex dual para obtener una nueva solución, ¿sí? Veamos a ver cómo se resuelve esto. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? También hay que maximizar 3x1, 5x2, la primera restricción x1 menor o igual a 4, la segunda menor o igual a 18, y tenemos esta restricción que es 2x1 más 3x2 menor o igual a 24. Esta es la que va a entrar acá. Acá tenemos como original dos restricciones y ahora iría una tercera. Pero esta tercera, recuerden que no es que va y la ponen acá. Esta tercera restricción va a ir a analizarse, de introducir cuando ya la solución es óptima, que está acá en este caso, ¿sí? La solución analítica es óptima. Verificamos si la nueva restricción satisface la solución actual. La solución actual es 45, fíjense, y los valores de las variables son 0, 9, 4 y 0, ¿sí? 0, 9, 4 y 0. Para el x1, x2, x3, x4. La nueva restricción es 2x1 más 3x2 menor o igual a 24, que es la que está acá. Reemplazamos la solución en la nueva restricción. ¿Cuál es la solución? 0 para x1 y 9 para x2. Esto reemplaza en la nueva restricción, obtengo un valor, esto dice que es menor o igual a 24, obtengo que 2 por 0 es 0, más 3 por 9 es 27, obtengo que 27 no es menor que 24. ¿Sí? O sea, los valores de la solución los reemplazo en la nueva restricción. Esta es una prueba, ¿sí? Repito, es una prueba. Es una prueba que ustedes hacen. La restricción no satisface la solución, por lo cual no ocurre esto. Entonces, la variable asociada a la restricción debe ingresar a la base. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a haber una modificación en valor de z. Hace rato, cuando introdujimos una nueva variable, no modificaba, o sea, no había ningún tipo de... Cumplía la condición, no modificaba el funcional y se mantenía, ¿sí? Ahora sí modifica, acá vale 45 z sub j, y vamos a ver cuánto va a valer cuando hagamos la introducción de esta restricción. Bueno, entonces dice que no satisface la solución actual, entonces la variable asociada a la restricción debe ingresar a la base, o sea que hay que trabajarla, y hay que ver qué cambio
me trae. Agregamos la variable de holgura a la restricción para introducir a la tabla, porque recuerden que esta tabla es óptima, ya es final, ya viene de operaciones, de iteraciones, iteraciones, iteraciones. Entonces no puedo ponerla acá en la fila así nomás. Entonces hacemos sobre el 2 la nueva restricción, 2x1 más 3x2, y ahí ponemos la variable de holgura. ¿Sí? En este caso de holgura. 1x5 igual a 24. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver que esa restricción, ¿cómo la podemos introducir? Se introduce en la tabla con los coeficientes que corresponden. Y fíjense qué ocurre acá. Al introducir la nueva restricción, por supuesto ponemos la variable que corresponda, porque va a haber una nueva variable de holgura, x5, pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? Que si antes era 2 por 2, ahora es 3 por 3, pero ¿qué pasa? El coeficiente tecnológico de una de las variables, en este caso donde estaba dispuesta la matriz de identidad, es 3, y es número 3, ¿eh? Y ahora ya deja de pertenecer o de ser la matriz de identidad. Fíjense, 0, 1, 3, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Ya tendría que ser una matriz de 3 por 3. Bueno, acá como que rompió la matriz de identidad, se modifica. ¿Ve? Que se modifica la matriz de identidad, y eso, por supuesto, tenemos que volver a hacer que se forme la matriz de identidad. Si ocurre este tipo de situaciones, hay que hacer lo siguiente. Hay que hacer un cálculo, un artificio matemático para que esto se vuelva a convertir en 1. Solamente con una combinación de sumas y restas, digamos, o de multiplicaciones entre filas. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? La nueva fila, en este caso sería x5, y acá presten atención para que vean cómo se resuelve. Ojo, esto no es mecánico, porque puede darse otros números, que hasta inclusive puede darse negativo. ¿Sí? Fíjense, nueva fila, x5, que la fila x5 menos la fila x5, esta fila que está acá, la nueva, menos 3 por la fila 2. La fila 2 es 1. Fíjense, ¿sí? Si yo agarro y resto la fila de x5, la resto con la fila 2, o sea, pero le tengo que multiplicar el 3 antes para que esto me quede, ¿sí? Esto se va a convertir en 0, ¿sí? Fíjense, repito, la nueva fila es fila 5 menos 3 por la fila 2. Esta fila menos 3 por esta fila, que es 3 menos, y hago la resta, 3 menos 3, 0. Entonces esto se va a convertir en 0. Pero hago toda la fila, ¿no? No solamente el número, todo el elemento de la fila. Veamos cómo resuelve. Entonces la nueva fila es lo siguiente. Fíjense, 24, 2, 3, 0, 0, 1. Acá está. 24, 2, 3, 0, 0, 1. ¿Sí? Todo el elemento de la fila. Todo. Desde el B hasta el último X. Menos 3 por el elemento de la fila 2. 9, 3 medio, 1, 0, 1 medio, 0. ¿Ve? 9, 3 medio, 1, 0, medio, 0. Todo el elemento de la fila 2. Y hacemos la operación que corresponde. Esta nueva fila, esta operación que acabamos de ver, da el siguiente resultado. ¿Sí? Menos 3, menos 5 medio, 0, 0, 0. Y eso lo vamos a introducir en la fila que acabamos de ver acá. ¿Sí? Esta fila la cambiamos y la ponemos ahí, tal y cual como dio el resultado. Y queda de la siguiente manera. Fíjense que acá ya es menos 3, menos 5, pero fíjense que ahora está 0. Esto era 0 porque hicimos la combinación. ¿Sí? Digo que esto no es mecánico porque puede que sea en vez de que sea un 3, si acá hay un 5, o sea, acá es 5, bueno, acá. Si esto en vez de 3 es 5, bueno, acá tendrá que restar por 5, y si acá es 2 o es 5, directamente puedo hacer la resta de la fila. O sea, hay una combinación de cálculo de tal manera que me convierta en 0 con esta fila. ¿Sí? Bien. No, perdón. Sigamos.
Entonces ahí la nueva fila queda de la siguiente manera y ahora sí, esta fila sí va a la tabla como siguiente, ¿sí? Se introduce la tabla. Bueno, ahora ¿qué dice? Utilizamos el método simple y dual para recuperar la factibilidad del problema, ¿sí? Se puede usar cualquier fila, Walter, sí, depende de la fila que esté para que se pueda convertir, digamos, en cero. Utilizamos el método simple dual para recuperar la factibilidad del problema. En la tabla se ve que la variable x5 debe salir, ¿sí? Bueno, acá en este caso hacemos lo siguiente, ¿sí? En x1 hacemos 9 medio dividido menos 5 medio porque tenemos negativo acá. ¿Y por qué? Repito, dual simple porque nos queda un recurso, un b sub j negativo acá. Si esto no hubiese quedado negativo, no aplico el dual simple o el simple dual, ¿sí? Lo estoy aplicando porque me quedó negativo el recurso, por eso, si no capaz que iteramos y termina, ¿sí? Por eso tengo que tener cuidado de cómo queda la tabla. ¿Queda infactible? Sí, bueno, hay que volver a recuperar la factibilidad, como lo dice acá. Entonces aplicamos el método simple dual o dual simple y en la tabla se ve lo siguiente, ¿sí? Hacemos los cocientes y bueno, otra vez ingresa x4 porque entre menos 9,5 y menos 5 tercios, ¿sí? Entra x4. Hacemos la operación, dividimos la fila por el pivot, calculamos la fila de x2, tal y cual como lo hacemos siempre, y obtenemos z y z sub j, ¿sí? Entonces el nuevo resultado es el siguiente. Fíjense que acá ya está factible porque se convirtió en positivo, porque entró x4, y por supuesto sigue siendo todo positivo, por lo cual recuerden que estamos maximizando, no hay más variables para ingresar, ¿sí? Sigue siendo óptima, ahora ya es factible, y el valor de la variable del funcional es 40. Z vale 40, ¿sí? Fíjense que valía 45 antes, ¿sí? Acá. Al introducir la nueva restricción, ahora vale 40. Sí, puede disminuir, puede perder, puede que esa nueva restricción que acabamos de introducir me haya modificado el punto óptimo digamos, de la gráfica, si es que es gráfica, si se puede ver, y cambia el valor del funcional, por ende cambia también x2, fíjense que acá vale 8 y x1 vale 0, perdón, antes valía 9, por eso se redujo el z de 45 a 40, ¿sí? Que significa que puede empeorar inclusive la introducción de una nueva restricción, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, este es otro caso, otro ejemplo, digamos, de la introducción de una nueva restricción para análisis de sensibilidad. Vamos a ver ahora el punto E, donde ya es otro caso, ahí está, donde es otro caso donde ya se manejan el tema de los coeficientes tecnológicos, ¿sí? Hay pregunta, en la prueba es menor que los requerimientos. No, si el resultado es menor, si el resultado es menor, vamos acá, si Z es menor que anteriormente, bueno, empeoramos o modificamos nuestra utilidad, digamos, sí, pero sigue siendo óptima, pero con la nueva restricción. Ahí nos daremos cuenta si nos conviene o no, o qué tanto puede variar introducir esa nueva restricción, digamos, ese es el análisis. Bien. Veamos el punto E, cambio de coeficiente tecnológico, los A sub IJ que están acá adentro, ¿sí? Bueno, acá teóricamente es la fórmula siguiente, que es los productos, ¿sí? De los coeficientes tecnológicos menos el coeficiente funcional, C sub J, ¿sí? Si el vector A sub j se cambia por un nuevo A sub j, el nuevo término sería de la siguiente forma.
Y acá tengo que ver si Z sub J menos Z sub J es mayor que 0. Si esto es positivo o mayor que 0, sigue siendo óptimo, o sea que no modifica para nada. Acuérdense que los coeficientes tecnológicos son las cantidades de recursos que utilizan de ese producto para producir una unidad de ese producto, ¿no es cierto? De X1, X2, X3. Veamos el ejemplo siguiente. 3x1 más 5x2 hay que maximizar, y teníamos también por las siguientes restricciones. Esto yo lo apliqué el PHP simple, digamos, por el software, y obtengo la siguiente tabla, ¿sí? 45, acá tengo los x sub 1, 2. Fíjense que acá x1 es 1 y 3, ¿sí? X2 es 0 y es 2, ¿sí? Sería acá, x1, ¿está? Bien, veamos qué pasa ahora. Supongamos que este vector dice que es 1, 3, ¿sí? Fíjense que 1, 3, como yo le acabo de nombrar, x1, 1 menor o igual a 4, y 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, ¿sí? Este 1, 3, que pasa a ser ahora 2, 2, ¿sí? Voy a cambiar de 1, 3 a 2, 2. De 1, 3 a 2, 2 sería de esta forma. Ahí es el coeficiente tecnológico que estoy haciendo el cambio, ¿sí? Bueno, hacemos la operación del Z sub J menos Z sub J, que es el producto, fíjense que es 0,52 por, es el producto 2, 2, 2, o sea, el vector 2, 2 que acabamos de cambiar, ¿sí? No se introduce, sino se cambia, menos el coeficiente 3, que en este caso sería 3, C sub 1, que sería 3, ¿sí? Esto le va a dar igual a 2. Recuerden que dijimos hace rato que si esto era positivo, sigue siendo óptimo, o sea, no va a modificar nada. Quiere decir que si antes utilizábamos una unidad para producir X1 con esta unidad de este recurso, ahora yo le pongo 2, y utilizaba 3 unidades para producir este 1 con este recurso, que puede ser capital, tierra, agua, lo que ustedes quieran, mano de obra. Ahora disminuyo 1 acá, pero aumento 1 allá. Esto no me va a modificar para nada el valor funcional. Entonces que sigue siendo óptimo y sigue siendo el mismo valor, ¿sí? Este es toda digamos, lo que tienen que hacer para encontrar si es óptimo o no la modificación de estos coeficientes. Fíjense que la tabla sigue siendo de 45. Y acá, ahí está, esta es la tabla anterior, 1, y acá vale 2. Acuérdense que P1 son las X1, ¿sí? Acá sería el 2. Y fíjense que cambia el valor de los Z sub J, todo, pero sigue siendo 45. ¿Sí? Igual esto lo pueden probar por separado. Estamos hablando sobre la tabla óptima final, ¿sí? 0,52 siempre sobre los valores de la tabla óptima, ¿no? Que esta es la tabla óptima, ¿sí? Ustedes pueden probarlo así como está, lo resuelven y después vuelven a resolver todo de nuevo por software si quieren, de esta manera, y le va a dar esta tabla y va a ver que le coincide el número en Z, que es 45, ¿sí? Bien, Profe, hasta acá. Sí. ¿por qué se tomaba 0 y 5,5 y no 9,5? No, porque eso siempre se toman de los que son estos los precios sombra, o sea, serían las variaciones que tengo de los valores de los Y, ¿se acuerdan? No modifica con 2 y 2 con el cambio de recurso por ser ese valor o hasta qué valor. No, esto no es de que yo puedo saber hasta dónde puedo modificar, no estoy calculando un rango, sino que estoy haciendo si me modifica o no el valor funcional si yo cambio de 1 a 3 a 2, 2. Puede que ponga acá, en vez de 2, 2, puedo poner 3, 1, hago la inversa, de 1 a 3 a 3, 1. Hagan la prueba ustedes y van a ver si eso sigue modificando o no. Pero no me dice cuánto yo puedo modificar de 1 a 2 o de 1 a 3. No hay un rango como los coeficientes que usábamos en los puntos anteriores.
Veamos ahora qué pasa si hacemos este cambio. Es lo mismo que de 1 a 3 a 10, 1. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Fíjense que esta era la tabla original. La daba 45, de 1. Hacemos el mismo cambio. Pero fíjense que acá ya me da menos, o sea, 0,52, ¿sí? Por el 10,1, que es el nuevo coeficiente de lo tecnológico, digamos, de las restricciones, menos 3, que es el coeficiente del funcional, y me da menos 0,5, menos un medio. Acá ya que significa que va a modificar la optimalidad. Entonces, vuelta de nuevo, hacemos el 1, fíjense que era 1, 1, 3 medios. Bueno, acá me da negativo, quiere decir que hay que aplicar el método volver a calcular. Acá, ¿qué hago? Hago el producto de 1, 0, 0, 1 medio, fíjense lo que está acá, por el nuevo componente de cambio que hicimos de los coeficientes tecnológicos, y me da 10, 0,5 o 10, 1 medio, ¿sí? Que está acá. Fíjense que ahí van a cambiar estos valores, pero fíjense que ahora el valor de la tabla va a cambiar, porque en realidad ya deja de ser óptima, ¿sí? Ahí rompemos o modificamos la optimalidad. Hay que volver a iterar nuevamente la tabla que corresponda, o sea, la variable que va a introducir, ¿sí? Y vemos que, acá vuelvo a poner la tabla nuevamente, entre x2, y vemos que ahora ya el valor del funcional era 45, ahora pasa a 45,2, ¿sí? Y ha cambiado el valor de la tabla. Pero eso es volver a iterar, digamos, si es que me da negativo. Entonces, ¿qué hicimos? Al modificar este valor del coeficiente, se me convierte en negativo y modifica de 45 a 45,2. En este caso crece. Crece porque estoy aumentando recursos para la producción de este producto. ¿Sí? Y ese también es un valor muy importante de analizar, porque también es la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Sí? Yo estoy introduciendo nuevos recursos para producir, o más recursos para producir producto 1, y ¿qué pasa si aumento más recursos? Pongo más personal, pongo más plata, pongo más... Y bueno, en este caso hicimos este cambio y sí aumenta un poco, no mucho, pero sí aumenta. ¿Sí? ¿Se entiende? En realidad la pregunta, digamos, la consigna, podríamos decir, es hacer esta prueba, si es que Z sub J cambia, o sea, si es positivo o si es negativo, y hago la operatoria y directamente veo si sirve o no sirve introducir o no, o hacer ese cambio. ¿Estamos? Bien, a ver. Antes de avanzar, vamos a resolver este ejercicio en clase, que también lo vamos a resolver. Les pido lo siguiente: este modelo que está simple y sencillo, esta es la tabla óptima, los P sub 1 son, X sub 1 son los P sub 1 en adelante. Tenemos que hacer, esta tabla está hecha por supuesto con dos variables, X1 y X2, ¿sí? Lo que está pintado en amarillo es la nueva actividad que se va a introducir, la nueva variable X3 que no está, que ahora yo quiero que esté, ¿sí? Ahora decimos nosotros, ¿qué pasa si yo introduzco esta nueva variable? ¿Qué pasa con la tabla óptima? ¿Sí? Con el funcional esto, ¿cambia o no cambia? ¿Se acuerdan de la prueba que había que hacer? Y si hacen la prueba, también tienen que hacerla introducir en la tabla, a ver si es verdad que la prueba esa funciona, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si estamos maximizando y era positivo, ¿qué pasaba? ¿Cambia o no cambia? Pregunto. No cambia. ¿Por qué? ¿Cómo lo explico? Bueno, o sea, no sigue siendo positivo, no. O sea, bueno, esta cosa, el C sub J menos Z sub J no cambia.
O sea, bueno, esta no es que el Z. No, Da un está valor bien, positivo. porque no modifica, porque sigue siendo positivo, y recuerden que si ustedes están maximizando al introducir la nueva variable y sigue siendo positivo, sigue siendo óptimo, no la tienen que introducir a la variable, a la base y volver a recalcular. Entonces, no cambia y queda ahí, o sea, no modifica nada. Si es negativo, me queda los z sub j negativo, entonces ahí lo tengo que introducir a la base y volver a iterar y seguramente me va a modificar el funcional. En este caso, si le da positivo, no modifica. Así que gracias, muy buena la explicación. Bueno, a ver, ¿se animan? Creo que 15, 20 minutos suficientes, ¿sí? Así, 15 y 20, 15 y 40, ¿puede ser? ¿Estamos bien?
Profe, ¿Sí? hay que decir solo si optimizo o no, hay que hacer también toda la tabla. Y hay que hacer la tabla, porque en realidad la muestra, la prueba es muy simple, hacer la tabla, introducir la restricción de la nueva tabla, que copia la misma que está acá, y terminar ahí, si es que no modifica. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, dale. Vamos, que nos quedan 10 minutos, 25, 5 minutos, 10, 15, 15 minutos. 15. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el ejemplo que vimos. Ahí está la tabla. 1, 2, 3, listo. Profe, ¿puedo volver al ejercicio, por favor? ¿Sí? Ahí está.
Profe, ¿Sí? ¿Tito? no. Ahí en la tabla no es 9 por 1 9, porque si no 0 menos 9. Es la fila de ¿Cuál? ZJ menos C sub J en la tabla. Está bien que sea 0, porque después haces 9 menos 9 de arriba da 0. Ahí está. Gracias. Le puse- Bueno, ¿estamos? ¿Estamos con el tiempo? Mm,
Bueno, mientras van ya cerrando, subiendo los últimos, habilitamos 5 minutos el chat para cargar apellido, número, nombre, número de libreta y carrera, por favor, para tomar la asistencia. Gracias. Profe, ¿se envió el mío? ¿Se puede fijar? A ver. Nombre, Jessica. Lía. Palacios. Lía Palacios. Sí. Sí. Gracias, Muy profe. bien. De nada. Y ahí quedaría la última tabla, que si hacemos la introducción de la nueva variable, a mí me da como que no hubo modificaciones. ¿Ustedes dio igual o cambió? Bien, muy bien, listo, entonces vale el punto, ¿sí? No hubo cambio, era sencillo, directamente introducían la variable, daban 0, no tienen que volver a iterar y ahí termina, ¿sí? Así que bueno, era una manera de practicar y bueno, y buscar una oportunidad. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Profe, ¿puede aclarar la resolución de la forma estándar para el recuperatorio? ¿Hasta dónde lo toman en cuenta? Sí, en el recuperatorio vamos a tomar, a ver, si nos toca en un caso de la resolución de un ejercicio donde tengan que introducir una variable superflua y hay que penalizar esa variable o digamos, poner una variable con una variable artificial, mu, para que esa restricción se convierta en igualdad y se forme la matriz de identidad, ¿sí? Lo vamos a contemplar en la forma de estándar hasta ese nivel, ¿sí? Y si ustedes introducen la variable superflua, negativa sería, la penalizan con una variable artificial y eso se convierte en igualdad, se forma la matriz de identidad, hasta ahí lo dejamos y ahí queda la forma, hasta ahí vamos a contemplar, digamos, ¿sí? Quiero que vean de que lo hagan completo el ejercicio porque le da falta que introduzcan que se forme la matriz de identidad. Quiero que sepan que se debe formar la matriz de identidad, ¿sí? ¿Ah? Es solamente en el caso de que le aparezca una variable superflua, si es de holgura, bueno, ya está la igualdad y ahí termina, ¿sí?
Bien, me quedan 10 minutos y no va a llevar más tiempo que esto. Querías, a ver, voy a dejar de presentar. ¿Se acuerdan que les había comentado la clase pasada si ustedes tenían el solver en el Excel instalado? ¿Pudieron ver? ¿Lo analizaron? ¿Lo vieron? ¿Algunos trabajaron ya con solver? Bien. Bien. Con eso, con el solver del Excel vamos a trabajar de acá en adelante cuando nos toque hacer modelos de forma analítica, digamos, del método simple. Así que por eso un poco quería que lo investiguen, ¿sí? Yo, si quieren, les hago en 5 minutos nada más una pequeña explicación, una introducción, y lo voy a dejar inclusive para que quede grabado, para que lo puedan ver ustedes, ¿les parece? Si me quieren seguir en su máquina, con su Excel, también estaría bueno, y si no, bueno, prestamos atención. Les voy a hacer una pequeña prueba, nada más, una pequeña, para los que no utilizaron, un pequeño ejercicio, ¿sí? Bien. ¿Me comentan si pueden ver mi pantalla hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bien. Bueno, miren. Acá tengo el siguiente modelo, que lo puse como ejemplo, como prueba, o sea, como práctica, que vamos a resolver mediante el método simplex a través del complemento solver del Excel. El solver, cuando tienen instalado ustedes el Excel completo, ya lo pueden directamente instalar, ¿sí? Se hace de la siguiente manera. Acá en archivo, se despliega la siguiente pantalla, aparecen opciones, complementos, y acá fíjense que aparecen toda la lista de complementos que tiene el Excel, o tienen todos el paquete Office, y acá dice Solver. Yo en este caso lo tengo activo, por eso que lo puse acá el Solver, ¿sí? Generalmente si no están todos estos complementos que están acá abajo, los tengo inactivos, no los instalé, digamos, ¿sí? A medida que vamos utilizando, lo vamos activando. Bueno, ponen Solver, seleccionan de este lado y lo activan, pueden aceptar y listo. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, ¿sí? Una vez que se activa, queda ya incluido en la cinta acá donde dice el menú de opciones, donde dice datos. ¿Sí? Ustedes se van a datos acá al final, ven que acá dice Solver, ¿lo ven? Ahí se adhiere una nueva opción, ¿sí? Bueno, una vez que ya tienen ustedes instalado el Solver acá, ya sabemos que podemos utilizarlo. Veamos este ejemplo. Tengo que maximizar el funcional z, que es igual a 0.25x1 más 0.4x2, sujeto a la siguiente restricción, ¿sí? Y todas las variables son negativas, o sea, x1, x2 mayor o igual a 0. ¿Qué hice yo? Ustedes lo pueden poner en cualquier parte de la tabla, o sea, del formato, pero yo traté de armar un formato parecido al modelo, ¿sí? Fíjense, acá pongo la función objetivo z, en esta celda azul, donde acá van a estar los coeficientes 0.25 y 0.4, C1 y C2. ¿Lo ven? Y acá abajo, arriba, pongo X1, X2, donde van a ir las variables que son las variables de decisiones que tenemos que buscar nosotros, que vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Y este es el Z que está acá calculado, ¿a qué es igual? Fíjense, 0.25 por X1 más 0.4 por X2, ¿verdad? Bueno, acá dice la fórmula suma producto de estas dos celdas. C1 por X1 más C2 por X2. ¿Sí? Que es la relación de las celdas. ¿Estamos hasta ahí? Lo hacen a mano o hacen suma producto, lo mismo. Acá en la donde dice sujeta a restricciones, lo que está de amarillo, son los coeficientes tecnológicos de la matriz 4, 9, 12 y 8 correspondiente a X1 y X2. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahí? Y esto hay que maximizar. Esto hay que maximizar, ¿sí? Acá, en esta celda, en esta parte blanca acá, donde dice X1, X2, ahí van a ir a
van a ir a aparecer las variables que, como resultado de X1 y X2. Y por supuesto, los coeficientes, los recursos, que son B1 y B2, serían 1200 y 1920, los voy a poner acá, los voy a subir, ¿sí? 1200 y 1920. Acá en el medio puse una celda de color rosadito con el cálculo ¿de qué? De los productos, de los coeficientes tecnológicos por las variables, ¿sí? Fíjense que suma producto también, suma producto o es 4 por x sub 1 más 9 por x sub 2, que va a corresponder a esta referencia. ¿La ven? Y la segunda, lo mismo. 12 por x sub 1 más 8 por x sub 2, que es lo que acabamos de ver acá. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, este es a modo de modelo de ejemplo. Ustedes después pueden hacer la complejidad o la magnitud que quieran con el modelo, ¿sí? Una vez que hayamos puesto de esta forma, digamos, la disposición del modelo y de las fórmulas que correspondan, acá, ahí es donde yo quiero que aparezcan las variables que estamos buscando, las variables de decisiones, y acá yo quiero que aparezca la función objetivo, ¿sí? Bueno, una vez que ya esté de esa manera, yo ahora voy a entrar al solver, voy a datos, solver, y se me despliega la siguiente pantalla. Acá donde dice establecer objetivo, me da la referencia de la celda. Fíjense que dice B sub 5, que es esta celda, ¿sí? Me paro acá y elijo B sub 5 ahí, ¿sí? Fíjense que me aparece maximizar, minimizar o un valor de que yo puedo dar un valor. En este caso utilizamos maximizar o minimizar. Yo elijo máximo porque estoy por maximizar. Entonces puedo poner mínimo si se quiere, ¿sí? Vamos a estar maximizando. Y también voy a decir cambiando las celdas de las variables. Y acá defino dónde van a estar las variables de decisiones. Ahí se van a cambiar, ahí se van a poner los valores de las variables, ¿sí? Y fíjense que simplemente selecciono dónde van a ir las variables. Luego dice sujeto a las restricciones siguientes. F7, que sería esta celda, menor o igual al H7, en este caso sería a la disponibilidad de los recursos. Y esta sería la segunda restricción. ¿Cómo hago para hacer esto que estoy haciendo acá? Voy a agregar, bueno, en este caso no, voy a agregar, ¿sí? Acá me da otra cosa. Esperen que acá puse dos fórmulas. Ahí está. Voy a agregar y acá me dice referencia a la celda, elijo esta celda, menor o igual, acá cambio el signo de desigualdad, si es mayor o igual, si es entera, la que yo quiera, y a la restricción, elijo la restricción y elijo el 1200. Y pongo aceptar, ¿sí? Y lo mismo hago con la segunda, y elijo 1920 y pongo aceptar. Si quiero borrar, pongo eliminar, si quiero cambiar, pongo cambiar y nada más. Y después voy a este tilde que dice acá, esta selección, convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Qué quiere decir? Que acá, si yo pongo este tilde, le digo que son todas no negativas, o sea que son todas positivas. ¿Estamos hasta ahí? Esta es la condición de no negatividad. Para ver qué simple que es. Y luego acá donde dice método de resolución, siempre dejo ahí con simple. Nada más. Para probar, para que funcione, nada más. Después pongo resolver y me aparece lo siguiente. Esta tabla. Pongo aceptar, directamente ya tengo la resolución, y si no también tengo lo que dice acá arriba. Fíjense que tengo el resultado, cómo encuentra, y qué informe me va a reportar. Yo puedo responder, puedo poner sensibilidad, o pongo los límites. Yo pongo análisis de sensibilidad, que me muestre también el análisis de sensibilidad, ¿sí? Pongo aceptar, y listo. Fíjense qué pasó acá arriba. Acá, donde yo estaba en esta celda, ¿sí? Donde yo estaba dejando lugar para las variables, ahí se ponen las variables los valores de las variables, es decir, que acá lo voy a poner de verde, ahí, o este color. Ahí son los valores de la variable que obtuvimos de x1 y x2, y fíjense que z óptimo es 60,63. Este es z, este es x1 y este es x2. Y ya está la resolución. Eso es todo lo que hizo el simple. El método simple, el solver, ¿sí? Es lo que yo dije. Si no sabemos qué interpretar los resultados,
Yo te lo hubiese explicado el primer día, pero como no sabemos, ahora ya les puedo explicar esto porque ya sabemos cómo se hace la iteración de la tabla simplex, cuál es el resultado gráfico, qué significa X1, X2, qué significa el valor de Z, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden utilizar el solver. Fíjense que acá yo les muestro, este es el resultado que obtuvimos del PHP Simplex, ¿sí? Fíjense, Z vale 60.63, coincide, y P sub 1 o X sub 1 vale 101.05, que está acá, y X sub 2 o P sub 2 que vale 88.42, que está ahí. Nada más, ¿sí? Y estos son los valores de la matriz. Pero en realidad, que corresponde a los coeficientes tecnológicos y todo eso, ¿sí? Pero en realidad ustedes ya tienen acá los valores de la variable y el valor del funcional. Pero ahora no termina acá, para que vean que también Solver y Excel tienen una, digamos, una particularidad de que no termina y sabe que existe el análisis de sensibilidad. Entonces, fíjense acá, se me formó una solapa nueva que dice informe de sensibilidad. Y voy acá a esta solapa y fíjense que, si en el caso está en español o está en inglés, le va a mostrar según como ustedes tengan instalado el Solver, ¿sí? Acá está la celda, acá tenemos los valores del final, acá tenemos el objetivo de los coeficientes, y acá tenemos el aumento y disminución, ¿sí? Fíjense. Y eso todo. Y lo mismo para las restricciones. 1200 a 1900, acá tengo el aumento y disminución. ¿Sí? Este sería el análisis de sensibilidad para los coeficientes y para los recursos. Vuelvo acá y acá tengo la tabla. ¿Sí? Y eso todo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, profe. Bueno. Bueno, creo que cerramos justo con el tiempo. La idea era hacer una pequeña demostración, una pequeña práctica. Ustedes lo pueden probar con cualquier ejercicio. Yo acá le puse un modelo de ejemplo, ¿sí? Y lo pueden probar con cualquier ejercicio práctico. Recording stopped. Ahí está. Y pueden jugar, ver a ver qué pasa si, tal cosa, y fíjense la información que les muestro, ¿sí? Así que, bueno, les queda el material. De todas maneras, si quieren, después les puedo subir este ejemplo y otros ejemplos más, un poco como para que lo vean como modelo ahí en el aula, ¿sí? De todas maneras, no se preocupen, después del recuperatorio, tenemos la clase que viene, que es el recuperatorio, y la próxima clase, que ya es la última, voy a volver a explicar el solver, para los que no que le quedó alguna duda, y quizás con otro ejercicio un poco más complejo, y qué otra particularidad más podemos rescatar, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos a dar consulta creo que el viernes, no sé si me equivoco, Mariela, y si no, también vamos a ampliar una consulta la semana que viene. El lunes es feriado, pero si quieren coordinamos para el lunes o para el martes una sala en un horario más tarde y hacemos una pequeña previa consulta al parcial, que va a ser el día miércoles, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Así que, bueno, Sí, si no hay este más, viernes a horas 18 sería la consulta. perfecto. Bueno, sería este viernes a las 18, consultas generales, dudas, consultas, y ampliaríamos inclusive la semana que viene por la duda, ya sea lunes o martes, en algún horario a convenir, ¿sí? Así que, bueno, sí, voy a subir la clase también esta, así que, si no hay más preguntas, los dejo, y nos vemos en el próximo encuentro, ¿no? Muchas gracias. Sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Chao. luego, profe. Hasta luego. Chao, chao.